Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar de algunos aspectos sobre las funciones ecológicas de los primates, en particular de primates neotropicales. Algunas de esas funciones ya las hemos mencionado eh, en, en clases anteriores. Ahora voy a enfocarme en algunas de las más importantes, como son la dispersión de semillas y en parte ciclaje de nutrientes y captación de CO2. Bueno, en este esquemita podemos ver, esto aplica para cualquier otro vertebrado de pequeño, de mediano y grande porte. Entonces, podemos ver en este esquema que las comunidades vegetales dependen en grande medida de los servicios ecológicos, específicamente dispersión de semillas por estos grandes primates, por estos grandes vertebrados. Como primates, bueno, si es África, ahí tenemos elefantes, si es América, eh, América tropical, pues tendríamos las dantas y otros mamíferos grandes como las 4 especies de primates que tenemos acá, que existe gran cantidad de literatura que muestran la importancia que tienen en términos cualitativos y cuantitativos con respecto a la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques en los que habitan. Entonces, eh, básicamente vamos a tener los árboles adultos, los frutos, ¿no? Estamos hablando principalmente de árboles carnosos, que son árboles carnosos, árboles con frutos carnosos o fleshy fruit, como se llama en inglés, los que consumen los primates mayoritariamente. Y en la gran mayoría de los casos, esas semillas son ingeridas en condición intacta, aunque hay especies africanas, por ejemplo, que consumen las semillas, se comen las semillas, pero en el caso, digamos, de los primates neotropicales, ese comportamiento es raro. Normalmente las semillas son ingeridas enteras, van a ser defecadas en algún momento estas semillitas y uno puede seguir hacer el seguimiento de esas semillas defecadas para ver si realmente el paso por el tracto digestivo de los animales favorece o no el surgimiento de las nuevas plántulas. En términos generales, se ha comprobado que hay un favorecimiento. En términos cualitativos, los animales están contribuyendo a aumentar, digamos, la rapidez con que emergen esas semillas. Hay estudios contrastantes. Para algunas especies los efectos son positivos, para otras son negativos, pero en términos generales hay un balance hacia los efectos positivos. Entonces, ese es uno de las principales funciones que hacen estos animales, defecar esta semilla lejos de los árboles padre, que sabemos que ahí hay mucho más probabilidad de que existan enemigos naturales cerca de los árboles madre y que esas semillas y plántulas sean defecadas. Entonces estos dispersores los llevan lejos de los árboles padres o más bien madres, y ahí van a eventualmente tener más chance de germinar y generar nuevos árboles adultos. Entonces aquí, bueno, aquí nos vamos a seedling, ¿no? A la sobrevivencia de las plántulas, que eventualmente también va a ser favorecido por estos primates porque los defecan en lugares más apropiados, digamos, para eh, la germinación y sobrevivencia lejos de los enemigos naturales. Y si hay suerte, si los enemigos naturales no se devoran esas plántulas, pues van a producir los nuevos juveniles. Y hay una serie de interacciones ahí que van a afectar el comportamiento de los diferentes dispersores, porque hay un mismo dispersor, puede ser dispersor para X
especies de semillas, pero depredador para otras semillas, como en el caso de los cerdos que está acá. En ese caso, como ellos tienden a macerar las semillas que ingieren, las semillas de los frutos que ingieren, pues ahí estaría más bien contribuyendo a eliminar o reducir el éxito reproductivo de esas especies. Y en términos generales, toda especie, incluyendo los primates, también tienen, digamos, podrían tener un efecto negativo sobre el fitness de las plantas. En el caso, digamos, de Cebus capuchinus que está acá, pues si hay una folivoría muy alta, por ejemplo, pues ahí está reduciendo área foliar, tal vez la planta va a producir un poco menos de frutos y podría eventualmente tener menos descendientes, aunque lo dudo porque sabemos que del total de frutos que produce una planta tropical, por ejemplo, solo unas poquísimas semillas van a ser exitosas para germinar, tal vez menos del 3%. Puede producir 1.000.000 de semillas, por ejemplo, una planta que solo un 3% de esas van a tener realmente chances de germinar y llegar a juveniles, y de esos juveniles una parte todavía menor va a llegar a ser adulta. Entonces, va a depender de cada especie en particular. Si ese balance es más para el lado de los efectos positivos del animal como dispersor, o si va a haber un efecto negativo en el sentido de que funcionan principalmente como depredadores de semillas y desfavorecen o afectan el fitness de la planta. En general hay un balance positivo. Los aspectos importantes o más importantes que vamos a tocar acá, o ya estamos tocando, respecto al servicio que brindan los primates, bueno, uno de los principales servicios es la dispersión de semilla, lo marqué en rojo porque nos vamos a centrar en esta breve clase en ese aspecto. También muy relacionado con la dispersión, pues van a tener un papel fundamental en la regeneración de áreas degradadas, por ejemplo, en los fragmentos en los que habitan. También van a haber efectos potenciales sobre la estructura de los bosques, incluso la extinción local de poblaciones de primates podría tener repercusiones a largo plazo en la estructura de esos bosques, en la estructura vegetal, porque las especies preferidas de esos animales, principalmente aquellas de semillas más grandes, normalmente están asociadas con dispersores de gran tamaño y altamente frugívoros como los monos. Si los monos los removemos, pues esas especies van a sufrir más y van a estar menos representadas en las futuras generaciones de árboles, por decirlo así. También obviamente van a afectar, bueno, ya lo mencioné, el fitness de las plantas en diferentes sentidos. También los primates tienen un rol fundamental en el reciclaje de nutrientes y la captación de carbono, como ya lo mencioné. ¿Ustedes saben o tienen idea de en qué sentido afectan el ciclaje de nutrientes, jóvenes? Hello. No, la verdad no. Bueno, me imagino que tal vez tiene que ver, no sé si será como, tal vez con algo con heces, no sé, o tal vez como, perdón, Sí, sí, con ese decís. digo, tal vez si más bien es algo más bien como en grandes rasgos, como decir cómo influye no sé, en la dispersión de ciertas plantas, ¿verdad? Que van a tener un rol importante en diferentes ciclos como nitrógeno o algo así. No sé si serán más por ese lado, pero la verdad desconozco.
Sí, ¿quién me está hablando? Disculpad que no me aparece el... Gabriel. Gracias, Gabriel. Mira, Gabriel y demás estudiantes, no estás equivocado, sí, anda por ahí. Principalmente esto se ha enfocado más en el rol que tienen estos animales en la fertilización de los bosques, porque son toneladas, así literalmente, de mierda que cagan por año los primates. Es mucho, mucho abono, por decirlo así, Profe, de hecho, que sí. tiene una idea respecto a eso, pero un poco más específica, que no sé si hay algún primate en cualquier parte del mundo que sea específico para cierta planta y que por decir algo, digamos, que no sé, que tal vez coma una planta, digo, una fruta, que las semillas sean pequeñas y que necesitan pasar por su tracto digestivo para poder lograr germinar o algo así. Sí, Sí, ya han habido muchos estudios sobre el tema, Gabriel es. sí. Ya han habido varios estudios sobre el tema, principalmente para primates neotropicales, y no que dependan, digamos, no que dependan del paso del tracto digestivo de los monos, sino que se favorece, o sea, germina más rápido y en más cantidad. Ujú, ujú. Pero una relación así de coevolución como la que definís, desconozco, dudo mucho que exista. Yo también, pero digamos, es que generalmente he visto que los primates, bueno, de lo que uno ve aquí, lo que comen son como frutas con semillas grandes, ¿verdad? Que no son, que no van a tragar. Nunca he visto. No, la verdad ellos consumen, la mayor parte de semillas o de frutos que consumen son de semilla pequeña, como ficus, por ejemplo. Es Ah, bueno, de 1 centímetro menos. Entonces, sí. cuantitativamente, si hubiera más tiempo en esta clase, les hablaría sobre estudios de caso que tenemos para Brasil, para los monos congos, y ahí veríamos que prácticamente 70% o más de las semillas que ellos ingieren son pequeñas, de menos Ah, de 3 milímetros, y en particular ficus, varias especies de ficus. ok, gracias. Entonces, son semillas pequeñas, por eso es casi imposible que las destruyan, no pueden masticarlas, ¿no? Entonces se tragan esos frutos normalmente. La masticación, al menos en primates neotropicales, es muy pobre, casi nula. Y en el caso de los frutos grandes que consumen, como jocote, por ejemplo, o el jobo, la semilla es súper dura. Ahí es también casi imposible que puedan destruirla. Entonces lo que hacen es tragarse esas semillas o las escupen también. Otro, otro de los roles eh, es en la estructuración de las interacciones planta-frugívoro, que eso también es muy importante. Este, Específicamente me refiero a que con la actividad de estos animales, al dispersar sus frutos preferidos, pues va a haber un sesgo a la regeneración de esas árboles de esas especies de árboles que ellos más gustan. Y eso también va a afectar directamente las comunidades de frugívoros futuras o que existen en esa región, o más bien ellos mantienen esas redes, ayudan a mantener esas redes, el funcionamiento de esas redes. También, bueno, ya mencionamos que afectan también la estructura, las comunidades de frugívoros existentes en los hábitats. Eh, este esquemita, ustedes lo deben tener clarísimo, ¿no? ¿Recuerdan este esquema, no? De las clases de ecología, de biología general. Sí, ¿No? Que es el modelo Janssen-Connell. Si los frutos y semillas caen directamente bajo el parental, la probabilidad de que sean depredados y que mueran, incluso que sean sombreados por el árbol madre y no reciban la, la luz que requieren las semillas para germinar y las plántulas para crecer, pues están condenados a morir. Y luego aquí hay muchos, eh, enemigos naturales, entre comillas, de esas especies cerca del árbol madre. Entonces, los chances que tienen de sobrevivir ahí son pocos. Y lo que hace cualquier dispersor, bueno, se lo lleva lejos. No, bueno, la dispersión por viento sería
otro tema. Ahora estamos tratando solo de zoocoria, ¿no? En el caso de los primates. Entonces los animales se los llevan a una distancia X que varía, digamos, en el caso de primates neotropicales, la distancia de dispersión varía entre 10 metros, así, distancias muy bajas, hasta poco más de 1 kilómetro. Entonces, eso más o menos de los pocos estudios que hay, es lo que se ha encontrado. Entonces, digamos, está en la especie A, cae abajo de esta palma, pues la probabilidad de que haya enemigos naturales de esa especie bajo esta palma es mucho menor que si se queda abajo del parental, eso ustedes lo saben bien. Y por tanto, la probabilidad de sobrevivencia aumenta. Solo que eso también va a depender del comportamiento de cada animal, porque puede que lo defequen en áreas abiertas donde pega mucho sol, un microhábitat que no son apropiados, entonces también podría no ser tan beneficioso. Varía mucho con el comportamiento del animal. Entonces son variables que hay que tomar en cuenta cuando medimos la eficacia de dispersión de semillas por cada especie. Es un área de investigación fascinante, jóvenes, y hay relativamente pocos estudios sobre eso, particularmente en primates, digamos, que incluyan todas las fases, los diferentes elementos cuantitativos y cualitativos de la dispersión de semillas. De hecho, este próximo semestre iba a dar con Mauricio Fernández, no sé si lo conocen, otro colega de la Escuela de Biología, un curso sobre ecología de la dispersión de semillas. Íbamos a abordar dispersión de semillas en general, considerando todos los vectores posibles, viento, agua, gravedad y zoocoria. Pero ya ahí era un curso más, digamos, que necesitaba práctica, y como va a ser virtual, pues tuvimos que cancelarlo. Tal vez el segundo semestre del año que viene, no sabemos. Y bueno, entonces básicamente lo que tenemos es esto. Ese sí ya todo el mundo lo ha visto, ¿no? Ese esquemita, ¿no? Al aumentar la distancia del árbol parental, aumenta la probabilidad de sobrevivencia hasta llegar a cierto punto, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra ese grafiquito. Ok, otro de los beneficios de la dispersión de semillas es la colonización de nuevos hábitats o microhábitats, ¿no? Apropiados para la germinación. Pero como yo ya les dije, a veces es una lotería que el animal defeque en un microhábitat óptimo para la germinación de esa planta. Va a depender mucho del comportamiento que tenga cada animal. En el caso de los monos, sabemos que ellos usan rutinariamente caminos o rutas dentro del bosque que son eh, eh, áreas relativamente apropiadas, o sea, no acostumbran visitar muchos claros y áreas de ese tipo. Entonces, la probabilidad de que lleguen a sitios seguros, pues, es relativamente alta. Y también aumentan la probabilidad de germinación, ya les dije, debido al efecto a cualquiera de estos efectos, o una combinación de estos efectos, de desinhibición, escarificación y fertilización. Bueno, desinhibición se refiere, ustedes saben que en los frutos, muchas veces en la pulpa, vamos a tener sustancias inhibidoras de la germinación. Entonces, un fruto entero va a ser mucho más difícil que germine que si la semilla está solita. ¿Ok? Entonces, se refiere al efecto inhibitorio de las sustancias químicas que tiene la pulpa en sí o el arilo. Y también al efecto que podría tener en el caso de las semillas que tienen una testa. ¿Saben qué es la testa? La cáscara de la semilla, una pared gruesa, y es muy difícil, va a tardar más tiempo para que el agua penetre ahí y la luz y se produzca la germinación, como en el caso de estas plantas que están aquí, que eso parece sandía, ¿no? Bueno, entonces lo que hacen uno de los efectos principales o más básicos de los dispersores es remover la pulpa o el arilo
que está inhibiendo la germinación, aunque no necesariamente un fruto entero no va a germinar. Hay frutos enteros que sí germinan, pero en muchos casos la mayoría de semillas se pudre y algunas sobreviven y ahí germinan, ¿no? Entonces les va mejor si esas semillas son removidas por los dispersores. Y como vamos a ver ya casi, los primates son los principales dispersores en áreas tropicales. Otro efecto importante que favorece la germinación es de escarificación, que a ese me refería con el grueso de las semillas. Hay semillas que tienen una testa o una pared muy gruesa que tiene que ser, entre comillas, lijada de alguna forma para facilitar la emergencia de las pantulitas, ¿no? Entonces, a eso le llamamos, a ese efecto de lijado de las semillas, le llamamos escarificación. Entonces, los ácidos gástricos de algunos primates y en general de muchos frugívoros contribuyen a lijar o escarificar la testa gruesa de esas semillas y ya cuando son defecadas se facilita la penetración del agua y la luz y germina más rápido. Y a veces, si no son escarificadas, no germinan del todo, se pudren y hay más chance para que los depredadores, principalmente roedores e insectos, las destruyan. Y el otro efecto es la fertilización. Y sí es más fácil de entender, ¿no? Las semillas, cuando son defecadas, no caen solitas, están inmersas en este abono que es el bolo fecal, o por decirlo en palabras comunes, la mierda de los monos, que es muy nutritiva, ¿no? Es un abono muy, pero muy bueno. Entonces ya van abonadas, por decirlo así. Y muchos de los experimentos que se hacen con dispersores en general, no solo en primates, uno de los desafíos es discriminar entre esos diferentes 3 mecanismos que ya les expliqué. Si hay una mayor germinación, ya sea en cuanto a velocidad o en cuanto a número de semillas que germinan, se debe a qué mecanismo o a qué combinación de mecanismos. Entonces, nosotros diseñamos experimentos para evaluar cada uno de esos mecanismos y tener una idea más clara de lo que está pasando. Si el favorecimiento se debe a la desinhibición o a la escarificación junto con la desinhibición o a los 3 mecanismos juntos o solo a la fertilización. Entonces hay múltiples diseños experimentales que uno usa para probar cada uno de esos mecanismos. Son estudios así bien bonitos de hacer, digamos, ahí van agarrando ideas ustedes de una vez de cosas que podrían hacer a futuro, no solo con monos, con cualquier otro dispersor o frugívoro. Entonces, en lo que se refiere a la efectividad de dispersión de semillas, ya lo mencionamos, hay factores, 2 componentes sumamente importantes que nos señala Shoup, que es los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. Los cuantitativos se refieren a qué cantidad de semillas, por ejemplo, dispersan los animales, a la fiabilidad o a la fidelidad más bien de las visitas, si esas plantas son anualmente visitadas por esos animales, todos los años son visitadas, o si es solo esporádicamente. Entonces, un animal que no sea fiel, digamos, a esos árboles, que no lo visite todos los años y disperse sus semillas, no sería un dispersor tan eficiente como uno que sí lo visite rutinariamente todos los años cuando hay frutos, ¿no? Y los aspectos cualitativos de la dispersión se refieren a aquellos acontecimientos que van a pasar durante el manoseo o el manejo de las semillas, ¿cómo podemos decirlo? Manipulación de las semillas, si el animal se las traga enteras, si las mastica,
Si una vez que son defecadas, si esas semillas están intactas, entonces uno, digamos, yo estoy trabajando con congos, por ejemplo, y tengo que colectar esas heces, lavarlas en laboratorio y analizar cada una de las semillas de interés, que pueden ser todas o solo algunas familias en particular, o ustedes discriminan por tamaño, analizan solo las mayores de 3 milímetros, por ejemplo, y con lupa o con un estereoscopio uno tiene que ir analizando externamente para determinar si están intactas o si están destruidas en cierto porcentaje. Después puede hacer análisis de viabilidad también, junto con los experimentos de germinación, ¿no? Para ver si los embriones estaban muertos o vivos en el caso de que no germinen esas semillas. Otro aspecto de la calidad de dispersión es el patrón de defecación también. No es igual un animal como el congo que defeca normalmente en grandes conglomerados o defecan muy cerca, digamos, todas las excretas juntas en cada evento de defecación, que un mono araña, digamos, que se desplaza más distancia y tiende a tener un patrón de defecación que llamamos disperso. Está el patrón de defecación agregado, que es similar al de los congos, y el patrón de los monos araña, que es más disperso, que en teoría favorece más la sobrevivencia de las semillas y plántulas. Entonces son factores que es muy importante a la hora de hacer estudios de campo sobre eficiencia de la dispersión de semillas, que son muy importantes para la conservación. Bueno, ya les mencioné, ¿no? Que, bueno, no se los mencioné esto, entre 70 y 94% de las plantas de los neotrópicos necesitan animales para ser dispersadas. Ese porcentaje se reduce a 50-70% en bosques tropicales secos, como Santa Rosa, por ejemplo, que hay más especies dispersadas por viento. Y se reduce aún más, pero aún es importante el porcentaje, en bosques templados. Entonces tenemos ese gradiente, ¿no? Conforme vamos de lo más tropical, húmedo, a lo más árido y templado. Ahí se va reduciendo ese porcentaje. Y vean este dato muy importante. De ese total que vimos acá, de 70-94% de las plantas que necesitan ser dispersadas por animales, pues muy probablemente sean dispersadas por primates, porque ellos representan un porcentaje importantísimo de la biomasa de dispersores en los trópicos, que oscila entre un 25 y 40% según estos datos de Pérez, pero hay bosques de faunados, por ejemplo, allá en el sur de Brasil, donde este porcentaje era mucho más alto, porque son bosques muy defaunados. Entonces solo algunos mamíferos arbóreos grandes como los congos lograron sobrevivir y adaptarse a esas áreas. Entonces en esas áreas la biomasa de los primates pueden representar hasta un 60% o más de la biomasa de dispersores total, lo cual resalta o más aún su rol en la regeneración de esos hábitats. Bueno, ¿qué conocemos sobre el rol de los primates como dispersores? Bueno, es incipiente todavía lo que conocemos, pero bueno, aproximadamente 15% de las especies de primates, de esas 504 que existen, han sido estudiadas en menor o mayor medida. Algunas de esas especies solo hay unos 2, 3 o un único estudio incluso. Y la mayoría de estudios sobre dispersión de semillas en primates son de los neotrópicos, ¿no? Y en particular de Aluata, del género Aluata. La información disponible aún así sugiere que son animales eficientes en términos cuantitativos y cualitativos, como mencionamos anteriormente. Pueden dispersar semillas de, digamos, un mismo grupo de animales puede dispersar
semillas para 10 o hasta más de 140 especies. Eso va a depender obviamente, de la composición del bosque, las características del bosque. Si es un bosque muy alterado y con pocas especies, pues ellos no van a dispersar más de las especies que existen ahí, ¿no? Que pueden ser 10. Pero hábitats muy diversos, digamos como Colombia, Perú, diversos en cuanto a plantas, pues lo máximo que se ha visto que llega a dispersar una única especie en un sitio en particular son 140 especies, incluyendo trepaderas y árboles. Y el tamaño de esas semillas oscila entre menos de 1 milímetro a 60 milímetros. ¿Ok? Si la población decrece considerablemente o es extinta localmente, esa población de primates, se sabe que hay repercusiones negativas en cuanto al reclutamiento de plántulas, principalmente plántulas de semilla grande. Van a estar menos representadas en las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque esas especies eran principalmente removidas, entre comillas, dispersadas, llevadas lejos de los parentales, gracias a la acción de los primates. Pero si no hay primates, ahora lo que están actuando son los depredadores de semillas que se las comen cuando caen en el suelo. Entonces, ya hay varios estudios que muestran ese efecto de el empobrecimiento o el cambio de la estructura vegetal debido a la remoción de los primates. Entonces, se da en estas comunidades de plantas o en estos hábitats, se da una sustitución de las semillas grandes, que también son aquellas especies de árboles que absorben más CO2, más carbono, se da una reducción de esas especies que son sustituidas por especies pioneras o especies de maderas blandas que absorben menos carbono. Entonces vean que todo está ligado ahí, no solo se altera la composición del bosque, sino también la captación de CO2 indirectamente. Bueno, eso es lo que mencionamos aquí de este artículo de Pérez, que son estos trabajos que están aquí, que son muy, pero muy interesantes. Es todo un campo de investigación emergente, muy fuertemente apoyado financieramente desde el año 2015, cuando se hicieron los primeros estudios sobre el tema. Y lo que sabemos hasta ahora es que en Amazonas, por ejemplo, el almacenamiento de CO2 decrecería. Ellos utilizan modelos predictivos con base en la composición de los árboles y lo que sabemos del rol que tienen los primates amazónicos, en este caso, como dispersores de semillas. Entonces, ellos calculan que la remoción de los primates reduciría en algunas áreas la captación de CO2 en un 6%, que si usted lo multiplica por los millones de kilómetros cuadrados o de hectáreas que tiene Amazonas, por ejemplo, estamos hablando de miles y quizás millones de toneladas de CO2 que van a dejar de ser captadas y van a quedarse ahí contaminando. En algunas áreas, incluso calculan estos autores, la reducción en la captación de CO2 sería hasta de un 37%, imagínense. Yo tenía una pregunta, no sé si entendí bien lo de las semillas grandes, que es que los primates dispersan más semillas grandes o menos semillas grandes. Esa pregunta es muy importante, sí. No me dio tiempo de explicarles bien a qué se debe eso, pero voy a explicarlo ya que salió la duda. Pasa lo siguiente, como ustedes vieron, los primates pueden ingerir semillas de menos de 1 milímetro, que yo les dije que, bueno, la mayoría de semillas que ellos ingieren son menos de 3 milímetros, pero menos de 1 milímetro también hay, que son algunos ficus y Rhipsalis. Rhipsalis es un cactus epífito que hay que tiene una semilla diminuta de menos de 1 milímetro. Entonces, ese es el rango hasta los 60 milímetros, 6 centímetros de grande, imagínense. Esas son algunas palmeras que se las tragan porque son
resbalosas y se les va y pues la tragaron y después la van a defecar. Esas semillas grandes son muy pocos los animales que pueden ingerirlas, muy pocos. Tanto así que llegó a hablarse de síndrome de primatocoria. ¿Están escuchando? Entonces se llegó a hablar de primatocoria para algunas especies de semilla grande. Por semilla grande me refiero a especies de más de 1 centímetro, de 1 centímetro más, que tienen un gremio de dispersores mucho más restringido a aquellas semillas aquellos frutos que tienen semillas pequeñas como ficus, por ejemplo, como miconia, como tantos géneros que hay que tienen semillas pequeñas, ¿no? Entonces, en el caso de la defaunación o la remoción de estos frugívoros grandes y medianos, las plantas que más sufren son las de semilla grande, porque son pocas las aves, por ejemplo, que van a poder tragarse esas semillas, porque son áreas defaunadas, por ejemplo. Y los murciélagos juegan un rol importante, claro que sí, en la dispersión de esas semillas grandes también, pero es mucho más o mucho menos lo que conocemos sobre el rol que tienen los murciélagos como dispersores de esas semillas, pero sabemos que sí tienen un rol importante, hay algunos estudios, junto con los primates. Entonces, lo que sí se ha visto es que donde son removidos los primates localmente, hay una sustitución en cuanto al tipo a la comunidad de plántulas y juveniles que están creciendo ahí, favoreciéndose aquellas de semilla menores de 1 centímetro, semillas pequeñas. Y las palmas y digamos, especies con semillas de 3 centímetros o más son raras en esas comunidades donde los primates fueron removidos. Aunque yo mismo hice un estudio allá en la Candona, después se los puedo presentar, con Atele Geoffroy, donde no encontramos ese efecto. Digamos, bosques donde habían sido removidos los primates, donde estuvieron en el pasado, pero ahora no están, no presentaban una composición vegetal diferente o significativamente diferente a áreas donde donde sí estaban esos primates. Entonces, pero hay otros estudios que prueban que sí. Entonces creo que depende de cada tipo de hábitat.